Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de abril de 2026 y esto es La Contracrónica. Este martes por la noche todo el mundo se había puesto en lo peor, pero amaneció el miércoles con una reconfortante tregua. Por la mañana, Trump amenazaba en mayúsculas en Truth Social con que una civilización entera moriría esa noche si Irán no abría el estrecho de Hormuz antes de las 8, hora de la costa este. 12 horas para evitar el apocalipsis. Por la noche, el mismo Trump daba marcha atrás y anunciaba, también en mayúsculas, un alto el fuego de 2 semanas con Irán, describiendo incluso el plan iraní de 10 puntos como una base viable para negociar. Entre medias hubo una llamada del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, pidiéndole contención. Al final, todo termina donde había empezado, en torno al estrecho de Hormuz. Los iraníes, sin armada, tras los bombardeos, no lo cerraron formalmente, pero bastó con que las aseguradoras marítimas dejaran de cubrir los daños de guerra para que el tráfico se evaporase. La Guardia Revolucionaria descubrió entonces un negocio redondo, el de cobrar a los navieros. Algunos, hasta $2 millones llegaron a pagar para poder meter su barco. La idea acabó en el Parlamento iraní, donde han estado debatiendo formalizar esa tasa de tránsito. Trump tuvo que rendirse ante la evidencia, con el Brent rozando los $120, los estadounidenses protestando por el precio de la gasolina, apenas un 30% de ellos apoyando la guerra, y una cumbre pendiente con Xi Jinping que se celebrará el próximo 14 de mayo. Sostener el pulso era contraproducente. Además, los saudíes y los emiratíes temían que Irán atacase sus plantas desalinizadoras y sus propias instalaciones petrolíferas. Las negociaciones comenzarán este mismo viernes en Islamabad, con Pakistán como anfitrión y mediador. El plan que los iraníes han puesto sobre la mesa es ambicioso y además es un plan de máximos. Piden la total retirada estadounidense de Oriente Medio, el fin de las sanciones, su derecho a enriquecer uranio, compensaciones de guerra, control del estrecho de Hormuz y alto el fuego en el Líbano. Pero el punto verdaderamente conflictivo es Hormuz. Aunque la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece para este estrecho un régimen que se denomina de paso en tránsito, es decir, de paso libre, Irán, que firmó este tratado pero nunca lo ratificó, sostiene que solo reconoce el llamado paso inocente. Si lograra cobrar $500,000 por buque sobre los 2.600 tránsitos mensuales de promedio, ingresaría a la friolera de $18.000 millones anuales, más del doble que Egipto con el canal de Suez. Si se terminan saliendo con la suya, tendrán que escoger la divisa en la que se realizan los pagos. Cobrar en yuanes les convertiría en satélite de China. Cobrar en dólares reforzaría curiosamente el petrodólar en su peor momento, algo que Trump, un mercantilista convencido, probablemente compraría. El problema son los vecinos árabes, que verían formalizada la autoridad iraní sobre Hormuz, toda una provocación después de pasar muchos años construyendo alianzas precisamente para no depender de los ayatolás. Pero queda el elefante en la habitación: los más de 400 kilos de uranio enriquecido que, pese a los bombardeos, Irán sigue conservando. Si la negociación fracasa, la tentación de correr hacia la bomba atómica será irresistible y Netanyahu, que ya ha tenido que tragarse una tregua que no pidió y de la que le informaron tarde, no se quedará quieto. Los mercados celebraron el anuncio con el Brent cayendo a plomo, pero 2 semanas de paz no deshacen 6 de guerra. Quedan 2 incógnitas. La primera, si los ayatolás sabrán ver la oportunidad que tienen entre manos, y la segunda, si Trump tendrá la paciencia que todo lo relacionado con Oriente Medio siempre exige y que él rara vez ofrece. Este martes el mundo se encontraba al borde mismo del abismo y se despertó el miércoles por la mañana con una tregua que, no por esperada, en algún momento tenía que llegar, deja de ser menos reconfortante. Por la mañana del martes, Donald Trump, fiel a su costumbre de hacer política exterior, en general de hacer política a golpe de mayúsculas en su red social, mayúsculas, hipérboles y amenazas en su red social, que es de su propiedad, que se llama Truth Social, anunciaba, y lo anunciaba todo el mundo, que, y esto es textual, una civilización entera morirá esta noche si Irán no aceptaba sus condiciones antes de las 8 de la tarde. 8 de la tarde, hora de la costa este. Es decir,
que dejaba 12 horas de margen, 12 horas de colchón para evitar el apocalipsis. No demasiado tiempo si tenemos en cuenta que para la última tregua, la semana anterior, se tomó 48 horas y al final la cosa quedó en nada. Por la noche en Europa, es decir, cuando estaba yo aquí haciendo la contracrónica, que este martes la hice especialmente tarde, esperando a ver si sucedía algo y podía incorporarlo en la contracrónica. Esta guerra de Irán me está quitando a mí muchas horas de sueño. Bien, pues por la noche en Europa todavía no había pasado nada, habían empezado algunos bombardeos en la isla de Hark. Yo me fui a la cama pensando que la cosa iría más, pero no, cuando me levanté por la mañana, pues me encontré que lo que había pasado, lo de la tregua. Es más, creo que no solo yo, sino todo el mundo estaba echando cuentas cuál sería la campaña, dónde atacarían los estadounidenses y también echando cuentas de hasta dónde llegaría el precio del barril y las posibilidades reales de que el estrecho de Hormuz, que se encuentra cerrado pero más o menos en paz, se convirtiese en una zona de guerra. Ya sabéis, con petroleros hundidos, con mareas negras, gaseros hundidos, etc. Pues bien, el propio Trump daba marcha atrás y proclamaba, también en mayúsculas por supuesto, un alto el fuego de 2 semanas con la República Islámica de Irán. Bien, detengámonos en este instante porque resume mejor que cualquier tratado académico la manera en la que el actual inquilino de la Casa Blanca entiende la diplomacia. Primero amenaza con borrar del mapa a un país de 90 millones de habitantes. Y apenas unas horas después describe la propuesta iraní, que no ha cambiado, era la misma que tenía ya la semana pasada sobre la mesa, una propuesta de 10 puntos, basta una propuesta de máximos, además, como una base viable para negociar. Entre medias, al parecer, una serie de llamadas. Están los periódicos mejor informados de Estados Unidos, están desde hace unas horas. Están dando una descripción detallada de todo lo que ocurrió en la Casa Blanca durante el martes, esas 12 horas del martes. Al parecer una llamada del primer ministro pakistaní, de Shehbaz Sharif, y del jefe de su ejército, un tipo llamado Asim Munir. Le pidieron a Donald Trump que contuviera la fuerza destructiva que estaba a punto de desatar sobre Irán. Y Trump, que llevaba 2 semanas jurando que iba a devolver a Irán a la edad de piedra, pues aceptó parar y no llevar a cabo sus planes, que desconocemos cuáles eran al detalle, pero nos lo podemos imaginar cuando se amenaza, por muy hiperbólico que sea, cuando se amenaza con borrar una civilización del mapa en apenas una noche. Mucha gente incluso pensó que iba a tirar del arma nuclear y cosas por el estilo. A cambio, eso sí, la primera condición que le ha puesto es que se abra inmediatamente el estrecho de Hormuz, que es esa franja de agua que estuvo abierta hasta el día 28 de febrero de este año, día en que eligieron Trump y Netanyahu para poner en marcha su campaña de ataques. Del estrecho de Hormuz, aquí en la contracrónica hemos hablado mucho y muy largo y muy tendido a lo largo de los últimos días, así que tampoco os tengo que explicar nada sobre el estrecho, ni sobre su conformación geográfica, ni sobre la importancia económica que tiene. Pero bueno, como os decía aquí hace un par de semanas, al final de eso va todo, por mucho que los activistas insistan en vestirlo con ropajes morales. Va del estrecho de Hormuz, de los 50 kilómetros más caros del mundo, de ese cuello de botella entre la península arábiga y la costa iraní, por el que pasa en tiempos normales en torno al 20% del gas natural licuado y aproximadamente la mitad de la misma cantidad de petróleo. Como ya se advirtió en su momento, si se cierra Hormuz, y hemos tenido ocasión de ver las consecuencias de un cierre de Hormuz, esperemos que no tengamos que verlo ninguna otra vez en nuestra vida, pero bueno, si se cierra Hormuz, toda la economía mundial se resiente. Si pasa mucho tiempo cerrado, afortunadamente ha estado cerrado solo unas semanas, pero en el caso de que estuviese un año, la economía mundial empezaría a tambalearse. Los ayatolás, que tendrán muchos defectos y de hecho los tienen, entre ellos no está el ser tonto. Llevan décadas no solo sometiendo a su propio país, sino además estudiando el mapa de su propio país, al que Dios castigó pues con muchas maldiciones, entre ellas el problema del agua. Es un país que tiene desiertos inmensos en los que la vida es imposible, pero también le dio forma de fortaleza, como veíamos en aquel programa, y le entregó el acceso al Golfo Pérsico, la llave de acceso al Golfo Pérsico. Aquí además
se daba la circunstancia de que los iraníes no fueron quienes cerraron el estrecho. Y esto es importante, me parece una tontería, pero de tanto hablar del cierre del estrecho de Hormuz, se ha llegado a pensar que había poco menos que fragatas y submarinos iraníes bloqueando el acceso al estrecho. No, eso no se ha producido en ningún momento de las últimas 6 semanas. De hecho, no podían permitirse bloquearlo porque se han quedado sin armada. Pero sí podían generar, cosa que hicieron y que han hecho hasta el momento presente, generar suficiente miedo infundir a los navieros para que no se arriesgasen a meter sus barcos por ahí. Tan pronto como empezaron los bombardeos, no en la dirección hacia Irán, sino de Irán hacia los países árabes los Emiratos Árabes del Golfo Pérsico, en ese momento las compañías de seguros marítimos, que la mayor parte de ellas tienen su sede en Londres, anunciaron públicamente que no cubrían desperfectos en los buques por daños ocasionados en una guerra. Es decir, que en el caso de que un gran petrolero fuese a cruzar el estrecho de Hormuz, ya fuese lastre o lleno, y le cayese un dron encima y quedase no digo hundido, pero sí al menos inutilizado, en ese caso no lo cubriría el seguro. Bien, eso bastó para que el tráfico se secase en cuestión de horas. Esos daños, como es lógico, no venían de ningún otro sitio que no fuese Irán. Podían venir desde la costa iraní o mediante esos ataques que hacen con lanchas rápidas que aparecen de la nada, realizan un ataque con un misil y desaparecen igual, a mucha velocidad, como esas lanchas que utilizan los contrabandistas en el estrecho de Gibraltar. Así que, desde ese mismo instante, los iraníes decidieron convertir el estrecho de Hormuz en un paso de peaje. El cuerpo de los guardianes de la revolución, los Pasdarán, de los que hablábamos ayer, ha ido inspeccionando buques, los que se acercaban desde luego y tenían intención de pasar. Los abordaban, los llevaban a un pasillo junto a la isla de Qeshm y allí les estudiaban el caso y cobraban a los barcos que querían cruzar, a cambio de garantizarles que no les atacarían y que les indicarían qué ruta seguir para no toparse con minas. Algunos navieros han llegado a pagar el equivalente a $2 millones en yuanes, eso sí, con la intermediación muy amable por lo demás de empresas chinas de servicios marítimos. El Pasdarán, además, a raíz de esto, no tardó en descubrir que aquello es un negocio rentabilísimo. Vieron que había gente dispuesta a pagar. Bueno, tanto que el Parlamento iraní lleva ya unos días debatiendo una ley para formalizar esa recaudación extraordinaria y convertir la piratería, porque lo que han estado haciendo los iraníes en Hormuz es piratería, convertirla en una especie de tasa de tránsito, como si se tratase de un canal artificial. Aquí llegamos a la paradoja central de esta historia, y es la que explica por qué Trump, después de amenazar con el Armagedón, ha acabado aceptando sentarse a hablar. Irán tiene una baza, y lo he explicado aquí varias veces, cuyo valor estratégico no se mide en aviones, ni en divisiones acorazadas, ni siquiera en armas nucleares, sino en la simple geografía. Puede que sus puertos, si es el caso, estén destrozados. Puede que la isla de Hark haya sido bombardeada. Puede que buena parte de su flota esté en el fondo del Golfo Pérsico o del Océano Índico. Pero mientras la Guardia Revolucionaria siga teniendo lanchas rápidas y un puñado de misiles antibuque, el estrecho de Hormuz seguirá siendo la baza definitiva. Esto, como es obvio, en Washington lo saben. Simplemente se han limitado a hacer cálculos. Y el cálculo además aquí era sencillo. Con el Brent rozando ya los $120 por barril, con los estadounidenses protestando y muy amargados porque se han superado los $4 por galón, porque el precio de la gasolina se ha puesto imposible, y todo a 6 meses de las elecciones de medio mandato, que serán en noviembre, con apenas un 30% de los ciudadanos estadounidenses apoyando la guerra, y una cumbre pendiente con Xi Jinping en Pekín el próximo 14 de mayo, mantener esta campaña en marcha, pues salía cada día más caro. Luego hay que añadir varias cosas aparte de esto. No habían encontrado el modo de reabrir el estrecho de Hormuz sin provocar
mayores problemas, mayor estrés todavía el mercado petrolífero mundial, como ya comentaba aquí el otro día. Luego añadamos también que saudíes, emiratíes, kuwaitíes, bareiníes, cataríes veían con pánico la posibilidad de que Irán terminase atacando sus plantas desalinizadoras, de las que son dependientes de forma existencial. Es decir, Qatar o Bahrein o los Emiratos pueden pasar un día sin petróleo, pero no pueden pasar un día sin agua, en un lugar como aquel, en el que el agua solo puede, para tantos millones de personas, solo puede sacarla del mar. También tenían miedo de que atacase sus propias instalaciones energéticas, petrolíferas y gasísticas. Porque si algo distingue al régimen de los ayatolás, es que, a diferencia de Donald Trump, rara vez amenaza con algo que no sea técnicamente capaz de ejecutar. Y una potabilizadora reventada en Abu Dhabi, o en Dubái, o en Doha, significa que uno de los lugares más ricos del mundo quedarían completamente en jaque en apenas unas horas. Así que Trump, con esa mezcla de histrionismo y pragmatismo que le caracteriza, lo que decidió este martes por la noche fue pulsar el botón de pausa. 2 semanas de tregua. Las negociaciones empezarán este viernes, el 10 de abril. Lo harán en Islamabad, con Pakistán ejerciendo de anfitrión y de mediador. Notes el detalle aquí, porque no es un detalle menor. No es la ONU. No es, qué sé yo, Suiza o Austria. No es, las negociaciones no son en Ginebra, no son en Viena. No es ni siquiera Omán, que tradicionalmente ha sido el recadero diplomático entre Washington y Teherán. Es Pakistán. El mismo Pakistán que hace pues solo unas décadas vendía planos de centrifugadoras nucleares a medio mundo a través de Abdel Kader Khan, y que hoy, bueno, pues paradojas de la vida, se presenta como el pacificador del Golfo. Los términos que Irán pone sobre la mesa son, por decirlo con suavidad, excesivamente ambiciosos. El famoso plan de 10 puntos, que es que no ha cambiado ni un solo punto con respecto al de la semana pasada, le exige nada menos que la retirada total de las tropas estadounidenses en la región, en Oriente Medio. El levantamiento también total de las sanciones. El reconocimiento del derecho iraní a enriquecer uranio. Exigen también compensaciones de guerra por cuantificar. Exigen también mantener el control que tienen ya sobre el estrecho de Hormuz. Y por añadidura, un alto el fuego en el Líbano, que ya les ha dicho Donald Trump que ese alto el fuego no está incluido en la tregua. Pues se lo ha dicho porque los israelíes hicieron ayer el peor ataque sobre el Líbano desde que empezó esta guerra. Visto desde Madrid, pues claro, uno tiene la sensación de que los negociadores iraníes lo que han pedido es, qué sé yo, una paella para 12 en los jardines del Palacio Real. Que Trump describa esto como una base de negociación viable, pues dice más del Trump negociador que del plan iraní, que emplea pues la técnica clásica del regateo en el bazar. Pues empieza por el doble, empieza pidiendo una barbaridad y luego ya siempre hay tiempo de ir renunciando y de ir bajando el precio. Pero hay un punto del plan iraní que merece especial atención y que, en el caso de que terminen saliéndose con la suya, porque esto de queremos quedarnos con el control del estrecho de Hormuz puede parecer una cosa enloquecida, pero podría resultar que terminen adueñándose del estrecho de Hormuz. Por lo tanto, hay que pensar sobre esta posibilidad. Y esto cambiaría por completo el mapa económico del Golfo Pérsico durante las próximas décadas. Si los iraníes se hacen con el control, mantienen el control del estrecho de Hormuz y deciden quién pasa y quién no pasa. O si directamente la comunidad internacional les permite cobrar por cruzar por ahí. Porque claro, una cosa es lo de ahora, en plena guerra, que cobren debajo de la mesa los navieros que estén dispuestos a pagar y a jugársela, y otra muy distinta es que Irán obtenga el reconocimiento internacional para trabajar en Hormuz como si fuese un canal artificial. Es decir, para operar Hormuz como una vía navegable con peaje al estilo del canal de Suez. Que esto evidentemente debería hacerse en sociedad formal con el sultanato de Omán. El ancho total del estrecho en su punto más angosto está formado por la superposición de las aguas territoriales de Irán y de Omán.
En este caso pasa exactamente lo mismo que en el estrecho de Gibraltar. No hay un pasillo de alta mar en medio, vamos. Entonces se reduce el mar territorial y en este caso, el caso de Malaca, sucede exactamente lo mismo en el Canal de la Mancha. Bien, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que se llama CONVEMAR, en su artículo 26 es muy clara. No se pueden cobrar peajes por el simple paso. Solo se pueden cobrar ese peaje, esas tasas, si el barco recibe, pues qué sé yo, un servicio, porque pide un remolque, porque pide un piloto, asistencia sanitaria, por ejemplo, y que, por supuesto, no puede haber discriminación por nacionalidad. El estrecho de Ormuz se rige por el régimen de paso en tránsito, que garantiza que todos los barcos pueden cruzar de forma rápida y sin impedimentos ese estrecho, ya que es una vía internacional. Irán tiene un argumento jurídico propio para intentar justificar estos cobros. Los iraníes firmaron esta convención en el pasado, pero nunca la ratificaron. Por ello, lo que sostienen es que no están obligados por el régimen de paso en tránsito en absoluto y que solo reconocen el paso inocente. Aquí habría que hacer alguna explicación. El paso inocente es el régimen general para el mar territorial, que son 12 millas náuticas desde la costa. Cualquier barco puede cruzar un mar territorial siempre que esté de paso, por supuesto, y no sea perjudicial para la seguridad del país costero. No puede ni hacer maniobras militares, ni pescar, ni, naturalmente, espiar, por supuesto. El país costero, eso sí, se reserva el hecho de dejar pasar o no. Puede suspender el paso temporalmente si lo considera importante para su seguridad. Basta con que diga, voy a hacer unas maniobras militares allí, ya no aceptamos ni siquiera este tipo de paso inocente. El paso del tránsito es una cosa distinta. Es un régimen especial, creado de forma específica para este tipo de estrechos internacionales. Lo que en inglés llaman los choke points, es decir, los cuellos de botella. Ormuz, Gibraltar, La Mancha, Malaca, que conectan una zona de alta mar con otra zona de alta mar. Los barcos tienen derecho a cruzar de forma continua y rápida sin detenerse. Irán considera que, dado que el canal de navegación atraviesa sus aguas territoriales, tiene derecho a regularlo por razones de seguridad nacional. Es decir, de la misma manera que para acercarse a la costa iraní, o a la costa saudí, o a la costa española, o a la costa noruega, en esas 12 millas, se admite el paso inocente, pero ese paso inocente se puede denegar, pues ellos dicen que eso forma parte de su mar territorial y que ignora lo del paso en tránsito. Pongamos de nuevo que terminan saliéndose con la suya y cobran el tránsito. Los números, para quien les gusten las cuentas, son mareantes. Pongamos que un peaje pequeño, no los 2 millones, $500,000, que es lo que le cuesta a un petrolero grande cruzar el canal de Suez. Multipliquémoslo por unos 2.600 tránsitos mensuales que Ormuz registra normalmente y el resultado es que es de más de $1.500 millones al mes y $18.000 millones al año. Estamos hablando de una cantidad de dinero que ni siquiera las reparaciones de guerra más generosas que Washington pueda llegar a ofrecer se acercarían a igualar. Egipto, para que nos hagamos una idea, ingresa unos $9.000 millones anuales con el canal de Suez y consideran que les ha tocado la lotería. Bueno, y Panamá menos. Panamá ingresa unos $5.000 millones con el canal, en el que están incluidos además los servicios que se prestan dentro. Todo, naturalmente, sin necesidad de operar esclusas, como sucede en Panamá, ni de dar mantenimiento a la infraestructura, porque el estrecho de Ormuz no es una infraestructura, es un estrecho natural. Por las mismas, los malayos y los indonesios podrían plantearse, y los singapureses, cobrar por atravesar el estrecho de Malaca. Los españoles y los marroquíes el estrecho de Gibraltar. Y los británicos y los franceses el canal de la Mancha. Lugares en los que rige de manera estricta el paso en tránsito. Ahora bien, Irán tiene que tomar una decisión estratégica de primer orden aquí en el caso de que se salga con la suya. Y es la que marcará si esto termina pareciéndose a Suez. ¿En qué moneda va a cobrar? En el caso de que lo consigan. Los pagos en yuanes, que la Guardia Revolucionaria ha estado cobrando durante la guerra, pues bien, es un gesto táctico, un dedo en el ojo a Trump,
Pero una cosa es la provocación coyuntural y otra una arquitectura a largo plazo. Si los de Teherán se dejan arrastrar hacia la órbita financiera china, pues se convertirán en un satélite más del yuan, dependiente de la benevolencia de Xi Jinping y de unas instituciones financieras chinas que no se caracterizan precisamente por su transparencia. Es decir, que acabarían cambiando una servidumbre por otra, lo cual, después de 6 semanas de bombardeos, pues sería un resultado algo humillante. En cambio, si Irán se aviene a fijar los peajes del estrecho en dólares, conseguiría algo que ningún analista de Washington esperaría. Reforzaría el petrodólar, justo en el momento en el que el sistema de comercio de energía, de gas y de petróleo en dólares atraviesa su peor momento. Arabia Saudí lleva años coqueteando con la idea de vender petróleo en yuanes. Rusia, después de la invasión de Ucrania, factura buena parte de sus exportaciones en rublos. China ha construido una infraestructura financiera alternativa al sistema SWIFT. En medio de todo este movimiento de placas tectónicas monetarias, que una autoridad irano-omaní cobrase en dólares el 20% del comercio petrolero mundial sería un regalo, el tránsito por lo menos por este estrecho, sería un regalo envenenado y a la vez espectacular para Estados Unidos. Irán además podría venderlo como una concesión muy generosa, y lo sería, sin duda, a cambio de que Estados Unidos aceptase el esquema. Trump, que presume de ser mercantilista y que es sensible a todo lo que refuerce la posición del dólar, probablemente lo compraría. Aparte del precedente, el problema, que sentaría un precedente, ya digo, que podrían empezar a cobrarse los estrechos por ahí. Pues ¿qué tienen los iraníes que no tenemos nosotros para cobrar, pues qué sé yo, el paso por el Canal de la Mancha o el paso por el estrecho de Malaca? Aparte de eso, hay otro problema añadido, son los vecinos. Arabia Saudí, Bahrein, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos verían como una autoridad iraní formalizada ya sobre Hormuz como lo que objetivamente es, una provocación pues casi existencial. Llevan 50 años construyendo sus economías, sus flotas mercantes, sus infraestructuras y sus alianzas militares precisamente para no depender del humor de los ayatolás. Aceptar que Irán cobre por dejarles exportar el crudo que mantiene vivos sus emiratos es pedir demasiado. Pero en Estados Unidos sí que tienen razones para considerarlo. Estados Unidos, a fin de cuentas, se importa muy poquito del Golfo Pérsico y ha defendido durante décadas la libertad de navegación como una especie de dogma sagrado de su doctrina naval. Claro, aceptar un peaje iraní choca frontalmente con ese principio. Pero hoy, ya digo, es una posibilidad que no deberíamos desechar. Porque si la negociación en Islamabad fracasa y no hay acuerdo, Irán no va a renunciar voluntariamente a su recién descubierta palanca. Rentabilísima, por cierto. Los ayatolás han visto que pueden poner de rodillas al mercado petrolero mundial con unas cuantas lanchas rápidas y unos misiles antibuque. Nadie que haya probado ese poder lo devuelve gratis. El senador Lindsey Graham ha pedido que cualquier acuerdo pase por una revisión del Congreso. Bueno, es su manera de avisar a Trump de que no va a tragar con cualquier cosa. Y no le falta razón, porque aquí hay un elefante en la habitación, que es el programa nuclear. Hasta que se demuestre lo contrario, Irán conserva, a pesar de todos los bombardeos, un stock que se calcula en más de 400 kilos de uranio enriquecido. Si la negociación fracasa y la parte iraní sale humillada, la tentación de correr hacia la bomba atómica será mayor que nunca. Y si sale compensada, pero sigue enriqueciendo, Israel no se quedará de brazos cruzados, por mucha tregua que firme Trump en Islamabad o donde sea. Netanyahu, de hecho, se ha tenido que tragar un alto el fuego que no pidió, que además le informaron tarde, cuando ya habían tomado la decisión. Y los israelíes no destacan precisamente por aceptar decisiones ajenas con deportividad. Los mercados, como es natural, pues han festejado por todo lo alto el anuncio, con la euforia habitual. El Brent se desplomó, así de primeras cayó algo así como un 13% en unas pocas horas. Bueno, pues bajó de los $95 por barril por primera vez desde principios de marzo. Pero 2 semanas de tregua no deshacen el daño acumulado en 6 semanas de guerra. Hay buques desviados hasta puertos estadounidenses, refinerías paradas, petroleros que no dudará que durar mucho antes de meterse de nuevo en el Golfo por miedo a quedar atrapados cuando expire el plazo a chocar
atrapados y tengan miedo a chocar contra una mina. Y vamos a ponernos en la piel de un naviero. Bueno, esto tenemos 2 semanas, pero a partir de cierto momento ya no me compensa. ¿Y si encuentro muchos barcos en un cargadero en Rastanura y no me da tiempo a volver a salir y vuelven a cerrarlo? Y me quedo con el petróleo cargado sin poder salir del Golfo Pérsico. Y luego quedan por encima de todo 2 grandes preguntas sin respuesta. La primera es si los ayatolás saben ver lo que tienen entre manos. Irán ahora tiene una oportunidad que no se le va a volver a presentar, que es transformar su posición geográfica en un activo económico. No sabemos si lo conseguirán. Es decir, si lo consiguen realmente habrán ganado la guerra con mucho. Si consiguen apoderarse del estrecho de Hormuz y convertirlo en un canal sin gastos de mantenimiento, bueno, sería como hacerles un regalo inmenso. Claro, hacer eso, evidentemente, si lo consiguen es porque han sabido hacerlo, porque han tenido inteligencia estratégica, contención retórica, capacidad para tragarse el orgullo y sentarse a negociar con los saudíes, con los estadounidenses, sin llamarles perros, infieles e hijos de Satán cada 2 frases. La segunda pregunta es si Trump tendrá la paciencia necesaria, porque este es un presidente que gestiona la política exterior pues como el que ve la televisión con un mando en la mano. Si no hay desenlace en 2 capítulos, cambia de canal. Y las negociaciones serias de Oriente Medio no funcionan así. Van a plazos más largos, con idas, con venidas, con concesiones escalonadas y con muchos silencios. Que el plazo sea de 2 semanas y no de 2 meses ya nos dice dónde tiene la cabeza Trump. Quiere cerrar esto antes de la cumbre con Xi Jinping en Pekín, que será en mayo, mediados de mayo. Y esa prisa es precisamente la que los iraníes pueden usar a su favor si saben jugar con cabeza. Termino con una reflexión que no es ni pesimista ni optimista, sino simplemente realista. El tablero de Oriente Medio lleva jugándose desde los tiempos de los asirios y rara vez premia a los que llegan con soberbia y con prisa. La historia está llena de ejemplos. Trump ha amenazado con borrar una civilización y ha acabado firmando una tregua de 2 semanas. Irán ha perdido buena parte de su flota y ha ganado un asiento en la mesa donde se decide el precio de la energía mundial. Israel ha tenido que aceptar un alto el fuego que no quería. Pakistán ha conseguido una fotografía histórica. Y los chinos observan y toman nota. Y entre tanto el estrecho de Hormuz, esa franja de mar entre 2 orillas enemigas, sigue siendo lo que siempre ha sido: el termómetro más fiable del estado de aquella parte del mundo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Ignacio, que nos habla de los ataques a la infraestructura civil y del objetivo político del ataque a Irán. Hola, Fernando. Te sigo con habitualidad y si algo me gusta de tu forma de hacer las cosas es esa mesura que sueles tener y ese desapasionamiento que generalmente utilizas a la hora de analizar los problemas. Estaba escuchando la contracrónica en relación con la guerra de Irán y el ataque que se estaba realizando por parte de Israel y de Estados Unidos a infraestructuras civiles. Y me ha llamado la atención que los medios de comunicación en esta fase del conflicto pues se está poniendo en solfa este fenómeno que tú comentas, la posibilidad de que exista incluso una vulneración de normativa de derecho internacional como consecuencia del ataque a instalaciones o infraestructuras de tipo civil. Bien, todo esto que es así y que no se discute, sin embargo me hace que me sorprenda. Al principio del conflicto escuché a un militar de la Armada Española, que está últimamente teniendo mucha aceptación en los medios de comunicación, explicar cómo es el proceso militar de una guerra de este tipo, distinguiendo entre lo militar y lo político. Él en aquel momento afirmaba, al principio de la guerra, que los objetivos políticos se desconocían y por lo tanto no se podía valorar demasiado bien la actitud que estaban tomando Estados Unidos o Israel. Sin embargo, sí que explicaba claramente cuál iba a ser el proceso militar
que se iba a llevar a cabo. Y todo lo que está pasando, absolutamente todo lo que está pasando, estaba en el manual que él expuso en aquella entrevista que tuve ocasión de escuchar. Es decir, si no se cumplen los objetivos políticos que van buscando y que desconocemos cuáles son, entonces tendrán que empezar a bombardear instalaciones de otro tipo. No es ni más ni menos que la consecuencia lógica de el derrotero que está llevando la guerra. Lo que nos falta aquí en toda esta historia es el verdadero objetivo político. Yo creo que no se conoce la realidad de nada. Podemos utilizar teorías conspiranoicas, pero en realidad no lo conocemos. El personaje de Trump es un personaje histriónico y que poca información nos puede dar, pero lo que es innegable es que al final lo que va pasando es lo que se supone que va a pasar. Pues vamos a ver, Ignacio, en principio el motivo que movió a Trump a ordenar el ataque es el programa nuclear iraní, el mismo que ya bombardeó en junio del año pasado y que supuestamente estaba prácticamente destruido. Tras el fracaso de las negociaciones de última hora que tuvieron lugar en Suiza, mediadas por Omán, esto fue a principios de febrero, el gobierno Trump declaró formalmente que la vía diplomática estaba agotada. Dijeron que Irán estaba utilizando las conversaciones solo para ganar tiempo y alcanzar entonces el umbral nuclear, es decir, conseguir la bomba. Según una serie de informes de inteligencia que presentó la Casa Blanca, Irán estaba a solo semanas de tener capacidad para montar ojivas nucleares en sus misiles. Bien, esta fue la primera razón. Pronto le sumaron una más. Trump justificó el inicio de las operaciones de combate alegando la necesidad de proteger a las fuerzas estadounidenses en la región. En el Pentágono dijeron que habían detectado unos preparativos muy avanzados para atacar bases de Estados Unidos en Qatar y en Bahrein. En una hay una base aérea muy grande y en la otra una base naval. El objetivo declarado aquí era aniquilar no solo los misiles balísticos, sino también las fábricas y los centros de investigación para evitar que Irán pudiese amenazar a Europa o incluso al territorio continental de Estados Unidos en el futuro. El mismo día en el que empezó el ataque, Trump dio otra razón, que era el cambio de régimen. Dijo que quería acabar con esa teocracia y que se lo iba a poner fácil a los que habían protestado en enero contra el gobierno. Les dijo que la ayuda ya estaba de camino, ya estaba allí, y que les correspondía a ellos levantarse contra el gobierno. Claro, decir esto es fácil, lo difícil es hacerlo. Durante los primeros días esas eran las tres razones sobre las que la Casa Blanca justificaba el ataque. Cada uno se quedaba con la que más le gustaba. Israel va por otro lado, porque ya estaban en guerra con Irán y esto era simplemente una continuación. A los israelíes lo que les interesa esencialmente es un cambio de régimen en Irán. Quieren un gobierno que no sea tan hostil hacia ellos como el de los ayatolás. Es decir, que no financie y arme milicias en su contra. En ese aspecto, los israelíes siempre han sido sinceros. Quieren acabar con la República Islámica, no solo con su programa nuclear, sino con la República Islámica como Estado. Unos días después de empezar todo esto, apareció otro motivo, el de defender a sus aliados en el Golfo, pero era ya reactivo, porque ya había empezado la guerra. Los que estaban siendo atacados por Irán, con misiles y con drones. Pero eso, ya digo, apareció después de los primeros bombardeos. Y ya por último, surgió el motivo definitivo, que es el que ha marcado la mayor parte de la guerra, el de la reapertura del estrecho de Hormuz. Desde la segunda semana de marzo, todo orbitado en torno a eso. Y al final, si Trump se ha venido a negociar, ha sido exclusivamente por eso, ya que el petróleo no ha hecho más que subir y sus socios del Golfo estaban en la cuerda floja. Bueno, y él mismo, y su propio partido. Como ves, los motivos han ido variando, porque el régimen no solo no se vino abajo en los primeros días, tal y como preveía el propio Trump, sino que los iraníes contraatacaron. Y lo más importante de todo, se encargaron de que por Hormuz no pasase un solo petrolero. De hecho, estamos hablando de esta guerra como la guerra de Irán, pero podríamos llamarla la guerra de Hormuz, porque es que es tal cual. Ha sido el punto central de esta guerra. Ahora que parece que van a negociar, la primera condición que les pusieron los estadounidenses era que, para aceptar el alto el fuego, era reabrir Hormuz en el acto. A partir de ahí ya pueden hablar. Lo que está por ver es quién cederá. Pero lo peor de todo aquí es que estamos no en el mismo punto que el 28 de febrero, que ayer se lo leí a algún analista. Bueno, hemos vuelto al punto de inicio. No, estamos peor. Ha habido muchísimas víctimas mortales,
Los daños materiales en Irán, en los países del Golfo Pérsico, en Israel, en el Líbano, son muy elevados y no sabemos muy bien qué condiciones pondrán los iraníes respecto a Hormuz. Bien, vamos ahora con Nacho, que nos habla de conspiranoia a raíz de un tema que llevé el otro día, tanto en YouTube como en iVoox, sobre la conspiración lunar. Hola Fernando, quería comentarte respecto de las conspiraciones y la conspiranoia, cómo funciona esto en términos verbales, en términos de palabras y de conceptos, ¿no? La conspiración es, según la Real Academia de la Lengua, pues es la confabulación de varias personas para hacer daño a alguien, a un superior, a un mandatario, etcétera, y es amplia, bastante amplia en cuanto a su definición, pero complot, que procede del francés, por cierto, es una palabra más concreta, que con solo dos personas pues ya puede haber un complot, y que además las intenciones en el complot suelen ser siempre más bien definitivamente sangrientas. Entonces, bueno, aquí lo de la luna, por ejemplo, pues no había una conspiración en el sentido de que se quisiera hacer un daño físico y mucho menos un complot. Pero bueno, un daño económico, pues sí que lo hubiera habido, claro. Pero bueno, en todo caso, también jurídicamente decir que una conspiración es un delito, también lo refleja también la Real Academia de la Lengua, hace referencia a ello, pero bueno, también para eso están los códigos escritos, y en eso pues se dice que el complot, perdón, la conspiración, pues consiste en eso, ¿no? En preparar un atentado contra alguien y eso, pero es un delito que se constituye en sí mismo y no en su ejecución, porque si se ejecuta, entonces ya a los que lo han ejecutado, a los que han cumplido con la conspiración, no se les va a juzgar por la conspiración. Solo se juzga por la conspiración a los que no llegan a realizarla en España, ¿vale? No hay concurso de delitos, para decirlo así, ¿no? Entonces, porque si no, pues bueno, sería eso, se les juzgaría tanto por haberse puesto de acuerdo para dañar a alguien como por haberlo ejecutado, pero no, no se hace así. Cuando alguien lo consigue y lo ejecuta, entonces a esa persona ya se le juzga solo por los daños ocasionados en la ejecución de esa conspiración, pero no por haber conspirado. Pero si no lo hace, entonces se le juzga solo por la conspiración, lo que por supuesto conlleva penas mucho menores, puesto que no ha llegado a realizar su daño físico o económico propuesto. Y bueno, también, y ya aprovechando esto, pues pedirte que puedas hacer una contracrónica sobre conspiraciones reales, ¿no? Como la de Julio César, la de Pisón contra Nerón, la de la pólvora, la que, bueno, la que intentó matar a Hitler, una de tantas, pero bueno, la famosa de Valquiria, y también la que intentó asesinar a la reina Isabel I de Inglaterra para poner me parece que fue a María Estuardo. Y de alguna manera hacer un contraste entre conspiraciones reales y, o sea, reales me refiero a exitosas o no, o fracasadas, pero que son reales, que son conocidas como ciertas conspiraciones y no como conspiranoicas. Porque, por ejemplo, en lo que se refiere a Kennedy, yo creo que puede haber conspiración, puede ser, no lo sé, pero lo que no creo es que a nadie pueda ser capaz de decir que fue fulano o mengano, porque eso sí que es conspiranoico. Y de hecho, pues en torno a Kennedy, pues claro, han salido multitud de versiones de la misma supuesta conspiración, cada una de su padre y de su madre, con lo cual pues evidentemente no todas pueden ser ciertas, solamente una de ellas sería la auténtica. Pero bueno, que pudo haber conspiración y no lo sabemos, puede ser, pero eso da igual, porque como se ejecutó, pues entonces la conspiración desapareció, por lo menos desde el punto de vista técnico-jurídico en España, al que lo hizo, en este caso al Lee Harvey Oswald, nunca se le habría juzgado por la conspiración, se le habría juzgado, ni tampoco a los que hubieran podido demostrarse que habrían intervenido en ella. No se les habría juzgado por eso, se les habría juzgado por el asesinato del presidente Kennedy y por la complicidad en el mismo. Y bueno, nada más que eso, un abrazo y enhorabuena por tu programa. Gracias.
Lo de la teoría de la conspiración es un calco que hemos tomado del inglés, de conspiracy theory, es decir, teoría de la conspiración. En inglés y en español, conspiración, conspiracy significan lo mismo, es decir, unirse contra alguien para provocarle un daño. Ya está. Ese alguien pues puede ser desde un compañero de oficina pues hasta un monarca. En el caso de un compañero de oficina en España se suele decir de forma coloquial que a fulano pues le han hecho la cama, es decir, que han conspirado contra él para hundirle. La cuestión es que el origen del término es un tema que genera su propia conspiración, aunque mucha gente está convencida de que la CIA se inventó la frase en los años 60 para desacreditar a quienes no creían la versión oficial del asesinato de Kennedy. Lo cierto es que la expresión ya existía desde antes. El registro más antiguo que tenemos en inglés de conspiracy theory, de teoría de la conspiración, es de finales del siglo XIX. En aquel entonces se usaba de manera literal y neutra para describir un complot, nada más. Desde el punto de vista lingüístico, el término tiene todo el sentido del mundo. Conspiración viene del latín conspirare, que significa respirar juntos. Es una imagen muy ilustrativa para describir a un grupo de personas que susurran en secreto para planear algo. Cuando le sumas la palabra teoría, lo que tienes pues ya es un esquema mental o una explicación que alguien propone para entender un acontecimiento que parece sospechoso. A mediados del siglo XX, Karl Popper, el filósofo, ya hablaba de la teoría social de la conspiración. Lo hacía para criticar pues esa tendencia humana de creer que nada en la historia ocurre por accidente, sino que todo es fruto de un plan maestro de los poderosos. Lo que hizo la CIA fue popularizar esa terminología, justo cuando se estaba investigando el asesinato de Kennedy. En los 60 publicaron un memorando en el que recomendaban usar el término teoría de la conspiración o teóricos de la conspiración para pintar a los escépticos de la Comisión Warren como personas poco fiables e irracionales. Desde entonces, pues la etiqueta se quedó pegada pues a eso de una idea loca, una explicación sin pruebas. Hoy en día, cuando alguien dice eso es una teoría de la conspiración, pues no está describiendo la estructura de la frase, sino que está usando un atajo mental para decir que lo que estás contando le parece pura paranoia. Bien, vamos ahora con Ricardo, que es de Las Palmas, que recupera el tema este de Noelia Castillo y el de la eutanasia del que hablábamos aquí hace unos días. Hola Fernando, soy Ricardo de Las Palmas y mi nota de voz viene al respecto de esta chica de Noelia Castillo. En primer lugar, creo que es un fallo grave como si sociedad llegar a esta circunstancia que una persona haya tenido que solicitar el que se la haya asistido para poner fin a sus días en la vida. Porque al fin y al cabo esto es como algún otro contraescucha ha dicho, es una autofinalización de la vida asistida por parte del Estado. Evidentemente no me puedo imaginar las circunstancias que han llevado a esta chica, a pesar de saber ciertas cosas sobre su vida, y evidentemente es muy duro llegar a tomar esa decisión. Y nadie puede tener una opinión acertada al 100% porque no estaba en su piel. Eso en primer lugar. Tenemos que respetar eso porque nadie estábamos en su piel. Y probablemente a la circunstancia a la que ella llegó era que no veía ninguna solución. Y por eso ella veía que eso era su única salida, porque no quería seguir viviendo y era incapaz de vivir consigo misma. Y eso es muy triste, es muy triste. Quizás a lo mejor si nos pusiéramos muchos en esa posición, intentando pensar como ella, a lo mejor opinaríamos lo mismo. Yo lo he intentado en varias ocasiones y quizás seguramente hubiera tomado la misma decisión que ella. Porque ves que no tienes salidas en la vida, porque ves que no tienes motivaciones, porque lo único que has vivido pues ha sido desagradable y los pocos momentos buenos que has tenido en tu vida pues han sido muy efímeros. Y probablemente pues desde su punto de vista y prisma era lo más coherente. El problema principal es cómo ha llegado a esa circunstancia, cómo ha llegado a esa solución final. Y ahí es donde para mí radica el principal problema.
este Estado tan grande, este Estado que pide tantos recursos económicos, que si para salud, que si o sanidad, que si para educación, que si carreteras, hospitales, todos sabemos. Pues resulta que no tiene los recursos para asistir a una persona que desde muy chiquitita, desde muy joven, se ha visto envuelta en circunstancias, ha estado ingresada en psiquiátricos y nadie le ha dado una salida, o nadie le ha dado la oportunidad de poder encontrar o hacerle ver aquella para lo que pudiera ser útil o aquello que le pudiera motivar para seguir adelante. Y ese es el principal fallo del Estado y de la sociedad en la que estamos. Y eso ha acabado derivando en una autofinalización asistida por parte del Estado. Y en otro orden de cosas, en parte porque puedo estar de acuerdo con esto, aunque quizás a lo mejor habría que pensarse si hubiera una manera de encajarlo en un marco legal. Sé que es polémico lo que voy a decir. Si nos ponemos un poco en la situación de ella, aun personas que puedan estar así, incluso dentro del marco de lo que definiríamos como eutanasia, pensemos que si uno quiere acabar con su vida y digamos que no puede y alguien tiene que asistirle, ¿cómo protegemos, cómo evitamos que esa persona que nos asiste sea juzgada por un crimen? ¿No? Pero claro, ahí entramos en la otra parte, que nos puede llevar a otro debate. Si hiciéramos una ley para eso, ¿quién nos dice que hubieran un montón de homicidios que estarían completamente justificados porque esa ley no se haría adecuadamente? Y todos sabemos qué es lo que pasa cuando los políticos se ponen a legislar. Con lo cual, yo creo que esto nos puede llevar a distintos debates y a distintas derivadas al respecto de si se podría legalizar de una manera o de otra. Y ya no solo en el marco de la eutanasia. Bueno, creo que me he alargado demasiado. Disculpa, muchas gracias y un saludo. Bueno, de este tema ya hablamos largo y tendido hace un par de semanas. Lo que sucedió con Noelia Castillo es, como comentaba aquí, una historia tristísima. Una chica en la flor de la vida que decide quitarse de en medio. Fue triste también ver cómo esto se politizó hasta la náusea. Se publicaron titulares que daban vergüenza ajena. Hablaban de lo que le había pasado a Noelia Castillo como una victoria. Luego, respecto a la ley de eutanasia, lo que tenemos en España es muy similar a la de otros países de Europa. Incluso es más dura que la de países como Holanda o Bélgica. En España solo pueden pedirla mayores de edad. Exige, como comentaba aquí, el padecimiento de una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante. Además de eso, pues hay una comisión de garantía y evaluación. Vamos, que tiene un aparato burocrático que alarga el proceso más que en otros países europeos. Pero vamos, como decía aquí en aquel programa que lo traté, a ver, cuando alguien ha decidido quitarse la vida, poco se puede hacer para evitarlo. Esa es la verdad. Podemos pensar que ha fracasado el Estado, pero al Estado no le pedimos que nos haga felices, ni que le dé sentido a nuestra vida, y no deberíamos pedírselo nunca. Si alguien se suicida, y la eutanasia es una forma de suicidio asistido, el que ha fracasado es el que decide suicidarse y todo su entorno más cercano, especialmente en casos tan particulares como este de Noelia Castillo. Muy bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla, como no, de Irán. El enemigo del pueblo iraní es su gobierno. Israel y los Estados Unidos no son los liberadores del pueblo iraní. Son los que marcan el final de los desmanes internacionales del gobierno iraní. El gobierno iraní anuncia tregua y negociaciones de paz. Si fructifican, el pueblo iraní seguirá lidiando con su enemigo. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 9 de abril, estamos ya jueves, así que mañana, que es viernes, lo que tendremos es Contrahistoria. Hasta mañana.